participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Ahora sí, perfecto. Muy bien, entonces como le estaba mencionando al inicio, vamos a hablar sobre armado, desarmado de andamios, tipos de andamios, algunos andamios que también es importante conocer, las medidas de seguridad que tiene que haber en este armado de andamios, como le mencionaba al inicio, eh, que se quede grabado actos y condiciones inseguras, que estos son dos conceptos muy importantes que lo vamos a trabajar el día de hoy y voy a hacer como que unas secuencias de preguntas. Tengo varios videos que quiero compartir con ustedes también para que se entienda bien lo que es el tema de armados de andamio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Tipos de andamios, partes del andamio, el armado del andamio, del desarmado también, y la inspección. Esto tiene una normativa, es la norma G050, ¿ya? La norma G050 nos habla justamente de estos aspectos en tema de seguridad y también de qué manera se tienen que tener los criterios antes de realizar un trabajo de armado. Tener en cuenta de que esto está también muy acoplado a lo que es trabajo en altura, ¿sí? Entonces, en el uso de los EPPs, ¿no? También el uso del arnés, los equipos, entre otros, ¿no? Entonces, esta norma ahí nos explica y nos detalla todos los conceptos que debemos saber en cuanto a lo que es el tema de armados de andamio, ¿sí? Entonces, es muy importante quedarnos con eso también para poder entender un poco cómo va la capacitación, ¿no? Hacia dónde se va a dirigir. Entonces, tipos de andamio. La norma G050 que es la seguridad durante la construcción, ahí nos define que el andamio es una estructura provisional, ¿ya? Entiéndese bien esto de estructura provisional, o sea, no es algo que está fijo, no es algo que se va a quedar ahí, es algo que solamente está de manera provisional, por ende necesita algunos criterios de manejar al momento de realizar el correcto armado, ¿no? Entonces, acá dice una estructura provisional con estabilidad fija, suspendida o móvil, y los componentes en el que se apoye, ¿no? Que sirve de soporte en el espacio a trabajadores, equipo, herramientas, materiales, con exclusión de los aparatos y elevadores. Entonces, muy importante conocer la definición en cuanto a lo que es el armado del andamio, ¿no? Ahí vemos estructurados a colaboradores realizando su ejecución de tarea, ¿no? Y cómo es que este andamio se ha podido realizar, en este caso la implementación, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver un poco aquí. Tenemos tipos. Uno de estos tipos son el andamio multidireccional, ¿ya? Estos andamios multidireccionales son basados justamente en una secuencia de arriestros, una secuencia de, de tubos que van justamente empernados, engranados, para que de la solidez al momento de realizar este armado. Eso se utiliza más en trabajos de construcción en armado, armado concreto y construcciones de edificaciones, ¿no? Inmobiliarias, ¿no? Ahí es donde se utiliza más estos tipos de andamio porque es un poco más versátil al momento de realizar las conexiones con estos andamios, ¿no? Porque en caso de otros andamios como son los convencionales, los tubulares, ¿no? Los que son los normales, estos sí tienen algo muy limitado, ¿no? Pero en cambio, en este sistema de andamio es totalmente distinto, ¿no? Entonces aquí te da como que mayor capacidad para poder nosotros realizar un tema de nuestro armado y justamente realizar la operación, ¿no? El andamio multidireccional tiene algunas ventajas. Estas ventajas es que sus conexiones son de alta tecnología, entiéndese de tecnología que es algo más versátil, algo más adaptable de poder hacer la sujeción, ¿no? Unión de piezas fáciles y seguras, ¿ya? También es compatible a múltiples aplicaciones de durabilidad,
Ya el material es un material más durable que un acero negro, por ejemplo, ¿no? Un acero negro por efecto de la corrosión, estoy hablando de andamios en el caso de tubulares, tiene mayor riesgo de poder crear esta corrosión por la humedad, ¿no? En cambio, estos tipos de andamios tienen mayor resistencia a la corrosión, ¿no? Fácil montaje, almacenaje y transporte también, ¿no? Cumple con las normas nacionales y europeas. Todos estos tipos de andamio ya y están basados hacia una norma ya de manera nacional, ¿no? Para que puedan ser ejecutadas. De lo contrario, podría ocurrir un accidente laboral al momento de usar este tipo de andamio que no esté en óptimas condiciones, ¿no? Amplia gama de piezas y accesorios y también cumple con normas de seguridad de la industria. En la parte inferior estamos viendo algunas de las partes que tiene justamente el andamio, ¿no? La portabase roscada, la pieza base, los verticales y los horizontales, ¿ya? Que más adelante vamos a ver cómo se realiza este armado, pero quiero que se entienda muy bien todas estas partes que tienen este tipo de andamio multidireccional. ¿Sí? Luego vamos a pasar a los andamios tubulares, ¿no? Los andamios tubulares que son más conocidos. Estos andamios lo hemos podido visualizar en cualquier tipo de espacios de trabajo, ¿no? Ya sea para hacer un trabajo de pintura, un trabajo de una instalación, de una ventana, ¿no? De una instalación de un portón, entre otros, que se puedan ejecutar, ¿no? A diferencia de los multidireccionales, estos tubulares, como le mencionaba al inicio, tiene una capacidad un poco más escasa, un poco más limitada, ¿no? También su fabricación un poco más rígida, ¿no? Muchos de estos son fabricados de acero negro, pero también hay otros, los llamados muy común, que ustedes también pueden reconocer que son los hechizos, ¿no? Los famosos hechizos, estos andamios que a veces cuando lo colocan con un espesor que no sea el adecuado, ahí es donde sucede el tema de un accidente laboral por no colocar las resistencias correctas que debe tener este tipo de andamio al momento de su fabricación, ¿no? Entonces estos tipos de andamios también poseen unas características en la parte inferior que es como una parte de una boca que para que puedan tener entre tres, cuatro cuerpos, ¿no? Justamente para que estos puedan ser sujetados y a su vez también puede ser transportado porque en la parte inferior van como unas llantas, ¿no? Unas llantas con freno para que éstas se puedan realizar en su debido transporte. Muy bien, entonces también tenemos andamios colgantes, ¿ya? Estos andamios colgantes es muy común en ver cuando se hacen limpieza esto de lunas, ¿no? Estas edificaciones inmensas, ¿no? Estas edificaciones grandes, es ahí donde se realiza este tipo de andamio justamente para que se puedan realizar y elaborar diferencia de los dos antes mencionados. Ese tipo de andamio sí tiene la particularidad, ¿no? De ya tener una secuencia de cables tensores, ¿no? Para poder hacer el tema del transporte. Ya es totalmente distinto a los dos antes mencionados, ¿no? Entonces este tiene especie de una carretilla, ¿no? Que lo cerca todo, justamente para que el colaborador pueda realizar, en este caso, ejecutar su tarea de limpieza, ¿no? Entonces, estos tres tipos de andamios que estamos conociendo, que lo vamos a detallar a medida que avanzamos con el curso, este, son muy importantes de entender cuáles son sus riesgos y peligros de cada uno de ellos, ¿no? O sea, es totalmente distinto eh, por el tema de armado, ¿ya? Y también el no ejecutar un armado correcto, lo que va a ocasionar es justamente un accidente laboral. Entonces, al inicio yo hablaba sobre actos y condiciones inseguras. Si yo quiero realizar un armado correcto de un andamio, yo tengo que, uno, conocer los procedimientos, ¿no? Para la ejecución justamente de armar este andamio. Dos, tengo que utilizar los equipos de protección personal y detectar que estén en óptimas condiciones, porque de nada sirve si es que yo utilizo
un tipo de EPP que no esté en buenas condiciones, lo que me va a causar es un riesgo laboral, ¿sí? Entonces, los actos inseguros depende de uno, ¿no? Es una toma de decisión. Si yo soy consciente de que al momento de armarme andamio no estoy utilizando el arnés, ese es un acto inseguro. O el arnés tiene una pequeña fisura, ¿no? No está en buenas condiciones, el enganche no es el correcto, eso es una condición. Pero yo aún así lo estoy usando y entonces ahí se complementa el acto inseguro, una combinación de acto y condición insegura, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la platina macho, ya esta platina es, es justamente se utiliza, ¿no? Y se emplea en las superficies planas, ¿no? Para darle mayor superficie de apoyo a los parales de los andamios, ¿ya? Luego tenemos el tornillo nivelador, ¿ya? Ese tornillo en tubería estructural, ¿no? Es para nivelar los parales de los andamios, ¿no? Esto se utiliza más, bueno, en general en todos los espacios, porque cuando usted va a realizar su tarea, no sabe con qué superficie se va a encontrar, ¿no? O sea, no es que nos vamos a encontrar con una superficie llana o plana totalmente, este, ideal, ¿no? Lo que uno prefiera, encontrar, y no sucede eso, ¿no? Sucede que vamos a encontrarnos con superficies irregulares. Y entonces justamente estos tornillos, ¿no? Nos ayudan justo para poder hacer la nivelación correcta, ¿no? Para esto es muy importante también contar con el tema de un nivel de agua, ¿no? El nivel convencional que siempre nosotros usamos, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan. Ya, entonces muy bien eso. Entonces, aquí vamos a ver un poquito sobre estas dos partes. Importante que se quede bien claro esto porque igual vamos a hacer unas secuencias de preguntas, ¿ya? Las ruedas, ¿no? Ruedas es algo básico, pero no, que no se pretende entender que no es importante. Al contrario, el tema de las ruedas son vitales para todo tipo de andamio, no solo en este multidireccional, sino también en el uso tubulares, ¿ya? Eh, un error que se comete bastante al momento de armar el tema de estos andamios tubulares, no multidireccional, sino los tubulares que hemos visto, que son los convencionales y los normales, es que cuando eh, la, el- la rueda tiene que entrar en la parte inferior del andamio, tiene un juego, ¿ya? O sea, no está, si es 1,5 pulgadas, ¿ya? Entonces tiene que haber como que una luz, no vayamos a ponerlo entre 3 milímetros, ¿no? Exagerando 4 milímetros para que haya un tope entre ellos. Pero hay andamios de que no lo realizan así. Tienen juegos hasta de 4 centímetros, ¿no? Solamente es de 1,5 pulgadas y esto lo utilizan de otro tipo de diámetro. Entonces, tratan de colocarlo algo, amarrarlo algo y así lo operan. Entonces, ahí es algo clarísimo de que es una condición insegura. No se debe estar encajonado de manera correcta, hasta máximo 2 milímetros o 3 milímetros que pueda haber esa luz, ¿no? En el tema de realizar el armado en este caso, de colocar las ruedas. Entonces, es importante eso. Y obvio, de que tengan una llanta, ¿no? En buenas condiciones, ¿no? Porque de nada sirve, y esto hablo en los tubulares también, el caucho o el revestimiento que tenga este tipo de rueda, lo que puede ser es que tenga un revestimiento en malas condiciones. Pónganse así, que tenga por ahí un hueco, no es una llanta como una cámara, ¿no? Entonces es una llanta que es todo sólida, pero por ahí no está completo todo el revestimiento, le falta una parte de revestimiento.
lo tienen de otro nombre, pero en construcción le llaman más estos cuchillas o topes o cuñas también le dicen con este nombre, ¿ya? ¿Ya? Pero son terminales que justamente ayudan para la sujeción de este horizontal, ¿no? Los horizontales son tubos estructurales con un terminal de cabezal fijo que justamente tiene una cuña para el amarre del collar. O sea, tenemos aquí el collar, se amarra y inserta esa cuña, ¿no? Con la transmisión de carga central, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar justamente para tener una mejor fijación, ¿no? Al momento de nosotros hacer nuestro armado de andamio, ¿no? Entonces, este tipo de vertical es como una barandilla, ¿no? Se utiliza justamente para los amarres respectivos. Los horizontales cuentan con elementos en sus extremos, ¿no? Como usted puede visualizar en cada extremo, lo que se observa es justamente estas cuñas para las uniones justo con la base del collar, ¿no? Que permiten la unión justamente de los terminales fijos y van soldados a los tubos, ¿no? Aquí también importante esto de la soldadura, ¿ya? Es muy común que en todo tipo de andamios, tubulares y multidireccionales y hasta los colgantes, es que se trabaja aún sabiendo que los tubulares tienen una grieta en la parte soldada. Si usted visualizó y se dio cuenta que hay una grieta, ¿ya? Hay una abertura en la parte soldada de estos horizontales, es mejor pedir tu cambio o reparación a la persona encargada. ¿Por qué? Lo que sucede que a mayor cuerpo de andamio es mayor la carga de peso y esa carga de peso ante una soldadura, lo que va a hacer es que se abra y al abrirse ocurre un desbalance, ¿ya? Muchos de estos andamios tipo tubulares, los convencionales, por no decir que todos son fabricados de esta manera, son realizados por un tipo de soldadura eléctrica, que como codificación es la 6011, que es sello core, ¿no? Un sello core, que se utiliza con un arco eléctrico, realizan el revestimiento, pero si en caso ocurriera una grieta, esta podría abrirse aún mayor por el peso que tiene y puede ocasionar un accidente laboral, ¿no? Entonces es muy importante saber esos puntos también en revisar cada vez que utilice usted su andar. También tenemos una relación también entre los diferentes horizontales, tanto sencillas como también reforzadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un horizontal reforzado, ¿no? Que como se ve, tiene una especie de vena, ¿no? Una vena, una platina, que tiene unos orificios justamente para que existe ahí una sujeción, ¿no? Aquí hay una pequeña tabla, ¿no? De las dimensiones de cada horizontal, los horizontales reforzados, ¿no? Que se deban utilizar dependiendo el tipo de trabajo que se vaya a realizar, ¿no? No en todo se cumple lo mismo, pero importante que siempre exista la fijación en este tema de la cuña. Otro punto importante y común es que en estas cuñas o chavetas también, que se llama, ¿no? O cuchillas, como le menciono, la parte de abajo, la parte inferior, no llega hasta el final, ¿ya? Sino que está partido, está cortado. Esto es muy común en trabajo de construcción, ¿ya? En trabajo en construcción uno puede visualizar que estas cuñas no están en óptimas condiciones, están partidos y solamente llegan a la primera parte, crea la sujeción, en la otra no. Y ahí cuando uno toca esa barandilla se está moviendo, ¿ya? Pero aún así siguen realizando su trabajo. Entonces ahí es donde sucede un tema de accidente laboral. Y entonces es muy importante conocer eso. Luego tenemos los horizontales reforzados, ¿sí? Estos horizontales reforzados tienen otro tipo de estructura como un puente. Estos puentes es como si fuera un techo tijeral, ¿no? Un techo tijeral
tiene todo su armado, una sección de estructuras que justamente estas estructuras que ustedes ven aquí como tipo H, amarran a estas vigas, ¿no? Se crea un amarre y es mayor solidez, ¿no? Es mayor fuerza al momento de realizar y ejecutar la tarea, ¿ya? Entonces es muy importante al momento de identificar estos tipos de horizontales. ¿Es recomendable estos tipos de horizontales? Por supuesto que sí, porque son reforzados, no es solamente una línea horizontal, sino que esto ya viene armado y aguanta mayor peso, ¿no? Al momento de ustedes poder realizar su tarea. Luego tenemos las llamadas plataformas. Las plataformas de madera, metálica, con superficies antideslizantes, ¿no? Para trabajo de tránsito sobre el andamio se fabrican de diferentes medidas que se ajustan al módulo deseado. Esto es en multidireccional y también en tubulares. Sin embargo, no escapándonos de la realidad, también podemos encontrar que muchos de estos tipos de plataformas son de madera, pero de maderas que no son las correctas, ¿ya? Eh, Hay maderas, y ustedes quizás lo han podido visualizar, que estas maderas exclusive están hasta arqueadas, ¿no? No están sostenidas de manera correcta, ¿no? No tienen una correcta, este, eh, 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 una correcta, eh, por así decirlo, fuerza, ¿no? Al momento de instalarlo, ¿no? Tiene ahí, están dobladas o al medio hay una pequeña abertura, inclusive se ve en trabajo en construcción que están hasta quebradas, ¿no? Y esto es lo que puede ocasionar un accidente de trabajo, ¿ya? Si se dan cuenta, estas plataformas, aun a pesar de ser de madera, llevan en la parte del extremo una especie de cuñas, ¿ya? Justamente estas cuñas que nos sirven para poder realizar y ejecutar la tarea y que esté de manera segura, ¿ya? Yo les quiero contar una experiencia mía. Yo, antes de ser ingeniero, yo también soy soldador, yo también soy tornero y he trabajado mucho en el tema de construcción. Justo al momento de armar yo un andamio tubular, pero enhorabuena, yo tenía mi casco de seguridad en ese entonces. Al momento de ejecutar la tarea, yo estaba movilizando el andamio solamente de dos cuerpos y en la parte de arriba estaba el tablón, ¿no? La madera, esta es la plataforma, pero esta plataforma no tenían estas cuñas. Es más, hay algunos que le ponen algunos ángulos, ¿no? Inclusive otros le colocan un tipo de madera, ¿no? Para que justamente al momento de mover el andamio, estos no se caigan. Y efectivamente, eso fue lo que me sucedió a mí, ¿no? Yo estaba transportando el andamio de dos cuerpos, no me di de cuenta, que había movido más de lo que debía mover, porque también hay una práctica de hacer el recorrido del tema del andamio, no se hace de diagonal a diagonal mayor que su capacidad, ¿no? Esto se hace de manera, con una distancia mínima, pero yo en ese entonces ahí lo había realizado de manera incorrecta y la tabla me cae encima, ¿ya? Enhorabuena, yo estaba con el casco, lo que hace que el casco soporte eso y me empuje, me desplace hacia un extremo, ¿no? Pero esto pudo haber sido mayor, ¿no? Pudo haber sido hasta peor si es que yo no hubiera tenido el casco. Y entonces eso hubiera podido ocasionar un accidente laboral aún más grave. Sí, entonces es muy importante también identificar las plataformas, conocerlos y también no usar una plataforma que no tenga ningún tope o cuña, porque evidentemente por ahí alguien va a movilizarlo, se va a desplazar y va a caer a alguien y le va a perjudicar, ¿no? Otro punto más es las llamadas escaleras, ¿sí? Las escaleras metálicas, para el armado del sistema o con estructuras son muy importantes, ¿no? Porque estas son las que nos ayudan al momento de ejecutar el desplazamiento en todo el recorrido, en este caso, de,
del andamio, ¿no? En este caso sea tubular o multidireccional, ¿no? Y estas escaleras también deben estar en óptimas condiciones, ¿no? Y debe haber una fijación correcta. Se utiliza muchas veces que estas escaleras no se fijan de manera correcta y justamente sucede este tema del accidente laboral, ¿sí? Entonces, quiero que antes de pasar a estos de aquí, que se entiendan bien estos puntos, voy a presentar ahora un video, ¿no? Y voy a preguntar, a ver, qué se utilizó, qué se amarró aquí, ¿ya? Recordar, tenemos la platina macho, tenemos el tornillo nivelador, tenemos las ruedas, la base collar, los horizontales, ¿no? Y también los horizontales reforzados, plataformas y las escaleras. ¿Sí? Entonces, voy a presentar ahora un... Entonces, a modo de resumen, estamos hablando de la platina macho, el tornillo nivelador, ¿no? Como que ustedes comúnmente lo llaman el gusano, las ruedas, el base collar, o en otro lado le llaman el collarín, ¿no? O plato en otro, o disco también le llaman en otros lados. Los horizontales con sus respectivas chavetas, uñas, tenemos horizontales reforzados, ¿no? Que también nos ayudan justamente a sujetar y tener mayor fijación, ¿no? Estos horizontales reforzados van con estos tipos en forma de estructuras como vigas y que nos ayudan, ¿no? Plataformas de un material de madera fuerte, ¿no? No doblado, no inclinado, ¿no? Para que no nos estén. Las escaleras deben tener siempre las partes de enganche de manera correcta. No que hay uno que solamente lo está utilizando, no va a pasar nada. Error, tiene que utilizar, ¿no? Tiene que reportar. El reposapiés, ¿no? Modulares de maderas para impedir la caída de objetos, de nivel o de trabajo, ¿no? Estos que nos ayudan como un tipo de barandillas, ¿no? Las diagonales, estas diagonales, las articulación, ¿no? Más por aquí que eh, quiero que ustedes lo visualicen, lo que hemos visto acá, ¿ah? Nos ayudan justamente para nosotros fijar y tener el tema, en este caso el andamio, en una sujeción y una estabilidad correcta, ¿no? Los verticales o parales, ¿no? Estos son los tubos, ¿no? Tubos de vertical de diferentes longitudes, la cual se selecciona de acuerdo a la altura deseada que nosotros queremos estructurar, ¿no? Está ahí en distintas dimensiones, cada uno tiene su collarín justamente para hacer su fijación, ¿no? Entonces, aquí hemos hablado un poquito lo que es todo, que es este andamio de manera este, multidireccional, ¿no? Las partes del andamio. Ahora vamos a ver algo que es más sencillo, ¿no? Pero es los este, tubulares, ¿no? Estos tipos tubulares que, que son los más comunes en realizar, ¿no? Y es un poco más sencillo en ejecutar, ¿no? Entonces, para eso también son un tipo de andamios tubulares, ¿ya? Quiero que se entienda más el tema de cómo lo está armando, ¿ya? Más allá de si no está usando el equipo, ¿no? Acá evidentemente le falta colocarse un casco, todo ello, pero quiero que nos centremos más en cómo lo está armando, ¿ya? Y tener esos criterios de armado, ¿ya? Esas son las diagonales, ¿no? Acá, esto hay de distintos tipos, ¿ya? Eh, Hay algunos que este está utilizando un tornillo, ¿no? Con una tuerca, pero en el mercado existen estos andamios tubulares que tienen así como especie de cuñas, chavetas, pero también hay otros que utilizan un tipo de punzón, ¿no? Entonces, a lo que mencionaba es que en el mercado existen distintos tipos de fijación. Lo importante es entender que tiene que estar en óptimas condiciones al momento de fijar estos tipos de andamios, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí, ya, él lo está sujetando, coloca la otra sujeción, en este caso las diagonales,
y también lo comienza a sujetar, ¿no? Para que pueda colocar ya la otra parte, ¿no? El otro armado, ¿sí? Ahora, también existe en el mercado otros que son cruzados, que son los más comunes, ¿ya? Este, por ejemplo, es un tipo de andamio de que lo arman de manera directa, ¿ya? Pero hay otros que son cruzados en X, ¿ya? Que también se utiliza y es muy común al momento de ejecutar, ¿no? Justo como lo estás, lo estamos pudiendo visualizar en la siguiente parte, ¿ves? Importante entender de que todo tiene que estar totalmente sujetado, ¿no? Este es un tipo de plataforma de plancha estriada, ¿ya? Este, los ganchos, ¿no? Tener en cuenta eso muy importante, de que tienen que anclarse de manera correcta, ¿no? Y esto nos va a ayudar a nosotros a mantener una mejor sujeción y al momento de realizar el tema de armado, ¿ya? Entonces, en algunos casos no se utilizan estos tipos de plataforma, en otros casos se utilizan un plataforma, por ejemplo, de madera, ¿no? Pero a lo que yo me refería era que al momento de enganchar estos enganches que ustedes ven acá, tienen que estar en óptimas condiciones. Y si es de madera, también tener los enganches o hay unos topes que son unos ángulos emprotrados que van. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ya al momento de realizar nuestra estructura, en este caso, el armado de la andamio, ¿sí? Entonces, es muy importante saber estos aspectos al momento de realizar nuestro armado. Entonces, tenemos dos tipos, acá justamente en la imagen, como se ve, este es un andamio tubular, tiene sus diagonales, estos ya vienen con escaleras incorporadas, ¿no? Aquí en la parte está los enganches que está en tema de la cuña, ¿no? O la chaveta, ¿no? La cuchilla, como se le pueda llamar, ¿no? Y la plataforma, ¿no? Importante esto al momento de realizar. Entonces, el desarmado es el mismo, ¿no? Recomienda siempre hacerlo entre dos, ¿no? No hacerlo solamente en uno y utilizar todos los equipos de protección personal al momento de ejecutar la tarea. Aquí algo pequeño, que es el tema ya de los andamios colgantes, ¿no? Estos andamios colgantes eh, ya es totalmente diferente a, a la ejecución de que pueden ser los andamios multidireccionales. Aquí ya hablamos de cables tensores, ya. Acá hablamos ya de un tema de vigas, de un anclaje, todo ello que incorpora eso para poder funcionar. Los estrobos o ganchos tienen que estar en condiciones que soporten no solamente el peso de la plataforma, sino los equipos que vayan a tener, ¿no? Ya este es un trabajo más sofisticado, ¿no? Eso es un trabajo más ya ingeniería, por así decirlo, porque aquí ya se tiene que hacer una evaluación de cargas, pesos, cargas muertas, ¿no? Móviles, todo ello para que nosotros podamos ejecutar la tarea. Entonces, aquí ya se utiliza un diferente mecanismo. Muy bien, entonces hemos visto alguna de las partes, ¿no? Partes, también hemos visto videos de cómo se arman los andamios, y justamente ahora vamos a entrar a ello, ¿no? Ya con mayor conocimiento, ya viendo los videos y viendo también distintos ejemplos, el armado y el desarmado, ¿no? Como un recordar de lo que hemos podido ver a continuación en todo este curso, ¿no? Primero, colocar los tornillos niveladores encima de la base del collar, ¿no? Eso es lo que vimos al iniciar los tornillos, ¿no? O el gusano, este, tenemos ahí el collarín, ¿no? Entonces, y tenemos que ver que esté en óptimas condiciones, ¿no?
Aquí, si se dan cuenta, es un horizontal, pero reforzado, ¿no? Aquí ya estamos hablando ya en la imagen, un horizontal reforzado, muy diferente a los distintos tipos de horizontales que se pueden ver o ejecutar en las siguientes tareas, ¿no? Cuando se hace este tipo de armado. Dos, conectar los collarines con los horizontales formando la sección deseada para formar ángulos rectos que se usan las perforaciones pequeñas de la roseta, instalar horizontales reforzadas para apoyar la plataforma, ¿sí? Entonces, muy también importante eso, ¿no? Conectar los collarines. Si yo detecto que un collarín se mueve o está roto, o por ejemplo el collarín tiene estas aberturas, pero la abertura que tiene ya se rompió, no tiene sentido ahí colocar una cuchilla o una chaveta, porque esto lo que va a provocar justamente es que no haya una perfecta sujeción y por ende perjudica al colaborador, ¿no? Tres, verificar que las horizontales estén niveladas y que la base del andamio sea ortogonal, ¿no? Entonces, para esto se miden las plantas de los diagonales que deben ser iguales en ambos sentidos. Verificar lo anterior, se ajustan las cuñas, los terminales y el golpe seco del martillo. No es un golpe seco solamente, no es dar varios golpes, no, solamente es un golpe seco al momento de hacer nuestra fijación. Si tu base, que este es el primer paso fundamental, lo has nivelado, lo has ejecutado de manera correcta, la has fijado, esto es la base principal para toda la estructura que vas a tener. Si aquí obvias algún paso, no está nivelado, no colocaste en nivel, no te cercioraste, solo colocaste algunos tacos, unas maderas, y ahí lo comenzaste a armar, ahí ya vamos a tener un problema porque posiblemente a mayor carga o al desplazarte te puede ocasionar un accidente de trabajo. Muy bien. Cuatro, insertar los verticales en la base del collar, ¿no? Para la formación del siguiente nivel, ¿no? Entonces ahí también ya los verticales se van instalando, ¿no? Para que nosotros podamos utilizar ya el otro nivel. En estas imágenes se ven que son horizontales reforzados. Es muy importante también ver eso. Cinco, unir los verticales mediante el uso de horizontales estándar separado en altura no más de 2 metros, horizontales reforzadas o vigas puente, según la necesidad de colocar las plataformas, ¿ya? Entonces, esto es importante en conocer cuando ponemos a unir los verticales, ¿no? Y muchas veces, a veces se une, pero de manera superficial o no colocando la fijación correcta, y ahí es donde sucede el tema de los desbalances. El mayor riesgo y peligro en una instalación o un armado de andamio es que no te hayas cercioreado que esté fijado de manera. Si hay juegos, ahí hay un problema. Tienes que darte cuenta de que esté fijado de manera correcta. Muy bien. Seis, acá, instalar las diagonales en las ranuras, ¿no? Grandes de la roseta para darle mayor rigidez al sistema. La disposición de las diagonales se definirá de acuerdo al tipo de armado, pero es recomendable colocar en modo de amarre todos los nudos del sistema, ¿no? O sea, es recomendable hacer este tipo de amarre, ¿no? Para que nos aseguren las diagonales a la estructura. Este es muy importante de entender. Y aquí, al momento de instalar las diagonales y estas ranuras, esto es lo que nos va a ayudar justamente a mantener la rigidez. 7, ¿qué se hace? Instalar la plataforma de trabajo y la escalera, ¿no? Eh, para continuar con el siguiente nivel, ¿ya? Como vimos en la imagen, ¿no? No saltarnos pasos, porque eso es lo que también sucede, ¿no? Quiero hacerlo apurado, no coloco la plataforma primero de mi base, de frente, quiero colocar en la parte superior y ahí es donde ocurre un accidente laboral, ¿no? Coloco mi plataforma abajo, mi escalera de gato y recién ahí la plataforma que sigue en la parte superior. Ese es el orden que se debe ejecutar. 8, instalar los rodapiés en todo el perímetro, ¿no?
de la plataforma para evitar los riesgos de caídas de objetos en el suelo, ¿no? También es recomendable ejecutar ello, ¿no? 9. Para continuar con el siguiente nivel se repiten los pasos 4, 5, 6, ¿no? Los pasos que hemos visto acá. Instalar los iguales, unir los verticales y instalar los diagonales, ¿no? Hasta alcanzar la altura de trabajo deseada, los verticales deben asegurarse entre sí con el pin de seguridad llamado chaveta, cuchilla, ¿no? La que se utiliza con golpe al seco al momento de crear la fijación. 10. El nivel de trabajo se debe instalar las barandas perimetrales para garantizar la seguridad del personal. Esto también es algo que se obvia al momento de ejecutar la tarea. Si uno ejecuta un andamio ya lo armado, entonces las barandas perimetrales es primordial al momento de realizar, porque ante un tropiezo, lo que nos va a ayudar justamente es evitar esa caída, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de tarea que vayas a realizar, ya sea una instalación publicitaria o ya sea una instalación de gran medida, soldadura, pintura, las barandas son muy importantes porque nos ayudan justamente a evitar caídas y por supuesto riesgos, ¿no? Recordar que siempre se debe usar el equipo de protección personal, ¿no? El arnés de seguridad, las lingas, ¿no? Con absorbedor de energía y demás elementos, ¿no? Que a juicio de la persona competente garantiza la seguridad durante el proceso de armado de andamio, ¿no? El absorbedor de energía no puede ser mayor la distancia ante la altura de la caída, ¿no? Ya lo habíamos hablado al inicio. De nada sirve tener un arnés donde la cuerda sea mayor ante la caída, ¿no? Tiene que ser este, una cuerda que me va a ayudar ante una caída y me va a sostener. Ese absorbedor me lo va a sostener. Eso también se saca con un plano de cálculo en trabajo de alturas, lo vemos ahí también, para poder nosotros elegir el arco correcto, ¿no? Desarmado. Entonces, el desarmado también se forman en grupos de trabajadores sobre el andamio para bajar los elementos. No es recomendable que solo uno comience a bajar plataformas, porque no solamente es bajar la plataforma. En un trabajo, en una jornada, arriba de las plataformas están taladros, tu maquinaria, algunos llevan una máquina de soldar y entonces es ahí donde nosotros debemos apoyarnos con los trabajadores, con nuestros compañeros de trabajo para poder realizar y manejar de manera correcta, ¿no? En primer lugar, se extraen los diagonales, ¿no? Los cruces también llamados, se extrae los rodapiés, las barandas superior, las barandas inferior, los marcos laterales, luego se desciende un nivel más bajo para poder retirar la plataforma de apoyo. Este proceso será retirado las veces que sea necesario para completar el desarmado en su totalidad. Pero esa es la secuencia, ¿no? Es la secuencia de nosotros poder hacer el tema del desarmado, ¿ya? De la misma manera, cuando uno arma, ¿no? El desarmado tiene una secuencia justamente con la plataforma, porque esa es la que tiene mayor peso y es la que corre mayor riesgos también ante caídas y golpes, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Entonces hemos visto el armado y desarmado de andamio, ¿no? Hemos visto las partes también que tiene el andamio, pero algo muy importante para toda tarea de ejecución de trabajo en altura es la inspección del andamio, ¿no? Y para eso he elaborado este pequeño matriz, ¿ya? De que considero de que es muy importante que ustedes deben conocer al momento de realizar la tarea. Es como un pequeño extracto de una matriz hiper y cuáles son los riesgos que pueden ocasionar. A medida que hemos visto la secuencia de videos, nos hemos dado cuenta que existen riesgos y uno de estos riesgos son caídas de persona a distinto nivel, caída de persona a mismo nivel, caída de objetos, también en los andamios arriba pueden estar una comba y eso es un riesgo, golpes contra objetos inmóviles, ¿no? Sobreesfuerzos, atrapamientos por o entre objetos
y otros riesgos. Pero aquí te he colocado algunos de los riesgos principales que existe en un trabajo de armado de andamio y justamente cuando se ejecuta ya la tarea. ¿Cuál es el agente aquí en el riesgo? Es verificar que todos los componentes del andamio estén libres de oxidación. Todo material se oxida, por más que sea el acero inoxidable o galvanizado, o tenga una base sin cromato o epóxica, que también lo utilizan para algunos tipos de materiales. Al final, todo se oxida, ¿ya? Y cuando esto cumple un periodo de tiempo, más allá de la oxidación, ocurre la corrosión. Entonces, cuando uno tiene una corrosión en estos equipos de andamios, ya sea con la chaveta, la cuña, el collarín, los horizontales, los diagonales, y estos estén con algún tipo de presentando oxidación, entiéndase, oxidación con corrosión, es desgaste. O sea, ya se está desgastando este tipo de material, por lo que se necesita o se requiere su respectivo cambio, ¿no? Entonces es importante revisar eso. Esta es parte de la inspección. Ahora, los elementos de apoyo han de ser protegidos contra riesgo de deslizamiento y desplazamiento. También está prohibido el montaje de tramos de andamio con elementos no normalizados. Correcto. Si no está normalizado, yo no puedo utilizarlo porque no puede ocasionar un accidente fatal. Asegurarse que la existencia de escaleras internas de la mano con la trampilla para comunicar plataformas de trabajo de diferentes niveles, ¿no? Hay que asegurarnos que las escaleras internas sean de buenas condiciones. Montar una visera para recoger objetos, desperdicios, cuando estén en riesgos de ello. Aquí también utilizar un portaherramientas también, ¿no? Porque la comba no lo voy a tener solamente en la mano, lo coloco en mi bolsillo, ¿no? Un portaherramientas me ayuda justo para evitar caídas sobre altura, ¿no? Montar los andamios a una distancia inferior a 30 centímetros de parámetro si la distancia es mayor. Y colocar barandillas también en el interior, lo que acabamos de ver, ¿no? En el entorno, tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes en el supuesto que los andamios afecten la vía pública, requisito para el paso de peatones, entre otros. Este del entorno es, como ustedes saben, cuando se hace un trabajo de altura, también estamos en la vía pública y en la vía pública también tenemos que asegurarnos de que no sea un riesgo también para el peatón. Para eso se utiliza algún tipo de cinta, se utilizan conos, ¿no? Indicadores que ayudan de que aquí se está realizando un trabajo de altura. Entonces es muy importante eso. En el trabajador, efectivamente, es usar el casco de seguridad, los guantes contra agresiones mecánicas, uso del calzado de seguridad, utilizar el arnés a la hora de montaje, realizar el ascenso y descenso a la plataforma mediante una escalera metálica en buenas condiciones, no iniciar el nivel de montaje superior sin haber acabado el nivel de partida. Eso es algo que siempre se trata de obviar. Mientras no esté el nivel de partida, no iniciamos un montaje superior, ¿no? Los usillos tienen que respetar el nivel de nivelación, no colocar encima de plataformas, escaleras portátiles, ¿no? Entre otros. La organización, mantener y proyectar y montar los andamios de forma que se evite y se desplome o su desplazamiento accidental, ¿no? Entonces, aquí se tiene que hacer una cultura ya preventiva, ¿no? La debida capacitación, ¿no? Elaborar un procedimiento, ¿no? Tu inspector o tu supervisor que debe elaborar un plan de montaje, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar justamente a nosotros a realizar la tarea. También inspeccionar nuestro arnés. El arnés es un tipo de material textil, pero también hay que saber si tiene cortes, si hay desgarro, si las fibras están rotas, si hay un tipo de hueco, entre otros, ¿no? Para evitar algún tipo de abrasión o quemaduras, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque si tenemos un arnés que está con algún tipo de corte o tiene algún hueco, es un arnés que se necesita su cambio, ¿no? No podemos nosotros utilizar ese tipo de arnés. Inspeccionar nuestro andrés, coger del anillo D, ¿no? Antes de cada uso se inspeccionará visualmente.
en tierra firme, el equipo anticaídas, todo se debe de estar revisando. Y se realizará la revisión cruzada del equipo de protección personal. Los dos operarios estarán equipados con sus equipos, aunque solo uno suba a partir de 1,80 m, ¿no? Esto cuando se hace un trabajo en conjunto, ¿no? Pero si ya hablamos de 1,80 m, ya estamos hablando de un trabajo de altura. Inspección de uso, ¿no? Tenemos que realizar la revisión periódicas e intervalos regulares e indispensables. Si hablamos de un trabajo en altura con andamios, se tiene que realizar su respectivo ATS, ¿no? Análisis de trabajo seguro, ¿no? Sus permisos de seguridad en trabajo en altura, ¿no? Estos procedimientos y estos documentos nos ayudan justamente a mitigar cualquier riesgo de trabajo y en efecto nos ayuda a evitar cualquier tipo de accidentabilidad, ¿no? Aquí algo que nos dice la atención, la persona que hace la revisión después de haber llevado a cabo la comprobación periódica es responsable del buen funcionamiento del uso del equipo de protección individual, ¿no? La revisión debe realizarse con la máxima seriedad, sin prisa y sin omitir ningún paso, ¿no? No omitamos paso, no tratemos de sacarle la vuelta a los equipos de protección personal, los procedimientos, porque esta puede configurarse en un accidente laboral, ¿no? Y aquí también en los andamios metálicos tubulares, algunos aspectos, ¿no? Caída del mismo nivel es porque hay ausencia de barandillas, apoyos deficientes, atropellos o corte es porque ausencia de chaleco, falta de delimitación, golpes de objetos o herramientas es que hay presencia de componentes sin señalizar, importante la señalización, ¿no? Andamios de ruedas, caídas del mismo nivel, transporte personal en andamio, falta de mantenimiento del sistema de movilización. Esa rueda o esa garrucha, ya las pillas que tiene, está en malas condiciones, se tiene que hacer su cambio. Es una rueda que solamente se está sosteniendo, más no hace su función de rodar. Se tiene que realizar el cambio, porque de lo contrario, lo que va a ocasionar es un accidente laboral, ¿no? Entonces, muy importante conocer todos estos aspectos de seguridad y salud en el trabajo y la manera correcta al momento de realizar su trabajo. Muy bien, entonces hemos visto ya todos los aspectos. No sé si ahí tienen alguna consulta, alguna duda. Tengo, Muchas gracias, ingeniero. si no, Gracias a los pasamos al examen. participantes. Ajá. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn.
En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.